Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una edición nueva de Conexión Mendoza este, en nuestra evaluación, en lo que va a ser nuestro balance, en lo que va a ser nuestra propuesta para que entre todos pensemos qué es lo que ha pasado en la Argentina en este último año, donde gobernó durante este último año y seguirá gobernando aparentemente por un tiempo más. Javier Milei, el líder de la Libertad Avanza, y como siempre, llegan estas fechas, digamos, donde se imponen balances políticos del año, tanto como porque termina el año como que el periodo constitucional argentino generalmente, afortunadamente, digamos, en la regularidad democrática comienza durante los meses de diciembre. ¿Sí? Entonces, llegamos a diciembre, llegamos mañana, es 10 de diciembre, hoy, quizás lo estás viendo hoy, probablemente, porque lo saquemos el 10 y sea el momento de evaluar la gestión de Javier Milei. Vamos a tener un programa con invitados, vamos a charlar sobre distintos temas. De alguna manera buscamos pensar en gente que represente las voces y los intereses de lo que han sido las víctimas de Milei. Entonces vos me vas a decir, tenemos que hacer un programa con 60 invitados, ¿no? 60 temáticas diferentes. Bueno, no se puede eso por los tiempos que tenemos, así que hemos elegido un par de temas para abordar. Pero antes de eso, un pequeño panorama general, si se quiere, que tiene que ver con lo socioeconómico y con lo que es una intención que se ha plasmado en parte y en parte no todavía, que es la instauración de un nuevo modelo social y económico en la Argentina. Un nuevo modelo con olor a viejo, ¿no? Es decir, con formas viejas, que vamos a ver por qué lo decimos, pero que de alguna manera tiene una vocación rupturista que ha logrado... de alguna manera, digamos, que ha logrado que se instale en la sociedad la idea de que Milei es algo nuevo, de que este gobierno de Milei plantea un esquema nuevo. Arrancó también en su propia campaña, digamos, cuando hizo la propuesta electoral Javier Milei el año pasado, en 2023, venía a decir que venía a romper todo, a romper con la casta, a romper el Estado y a romper lo que venía siendo una tradición política argentina que nos había traído bastantes sinsabores, nos había traído bastante problemas de representación política, es decir, es muy... certero decir que Milei es un producto de la crisis de representación política argentina que podemos ubicar, si se quiere, en el 2000-2001 como corolario, después con la reconstitución del modelo político de confianza argentina que sucede durante los años del kirchnerismo, con Néstor y luego con Cristina, y que con Macri inicia un proceso de caída otra vez, de crisis de representación política. Lamentablemente el gobierno del Frente de Todos, con Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner a la cabeza, no pudo remontarlo, pandemia mediante y un montón de cosas y errores que en otros momentos podremos discutir y evaluar. Lo cierto es que la crisis se aceleró, la crisis de representación política. Y ahí entró Milei con un discurso rupturista, con un discurso transgresor, proponiendo algunas cosas que sonaban bastante disparatadas, pero que hoy, a la luz del tiempo, vemos que estaban destinadas precisamente a encarnar los intereses de mucha gente que tenía voluntad de cambio, ¿no? En todos los sectores y en todas las clases sociales. Así lo hizo, ganó el balotaje y se dispuso a gobernar. Inmediatamente lo que podemos sostener es con un ataque furibundo a lo que es el Estado Nacional, quizá la construcción política y social más importante de la Argentina en toda su historia, que es lo que se conoció como el Estado Nacional y como el Estado de Bienestar, también cascoteado anteriormente, pero se había logrado montar
una estructura social, una estructura jurídica y una estructura política capaz de contener un montón de proyectos personales y proyectos colectivos, y además también que había montado una estructura de protección y promoción de derechos, y que lo podemos ver en lo social como la construcción de quizá la clase media más importante de Latinoamérica, el proceso de movilidad social más importante de Latinoamérica, un proceso bastante fuerte, bastante amplio, con la seguridad, con la universidad pública, con la salud pública, con el sistema de protección del derecho, con una industria que había recuperado durante los años del kirchnerismo muchísimo de lo que supo ser el primer peronismo. La cuestión es que Milei empezó a atacar eso. Así pudo instaurar un modelo primarizador de servicios y que le funcionó. Con la receta de la convertibilidad, que es clavar el dólar, si ustedes piensan y ven, clavó el dólar en alrededor de 900.000 pesos, el principal precio de la economía argentina, como dicen por ahí algunos economistas, lo clavó muy parecido al modelo de Cavallo, y como había logrado meter un sablazo devaluatorio y que terminó en un proceso inflacionario que de alguna manera confiscó, si se quiere, o saqueó los ingresos populares, que todos ustedes eso lo pueden ver, logró con eso contener la inflación y cumplir, si se quiere, una de sus principales promesas de campaña, que era contener la inflación. El problema es que este modelo tiene unos resultados sociales y económicos realmente catastróficos. La producción está en sus peores momentos, después por ahí podemos hablar de algunos numeritos, y por lo tanto, como la producción, el comercio y todo lo que es la distribución de la economía está en uno de sus peores momentos, la sociedad también, es obvio. Así que así nos encontramos en este momento donde este sistema primarizador y este sistema financiero festeja los rendimientos financieros, los rendimientos de la bolsa, los rendimientos de los bonos argentinos, festeja la paridad y el dólar barato para viajar, para importar, festeja también la importación y la destrucción del aparato productivo industrial argentino. Y bueno, esto es una cara de la moneda. La otra cara de la moneda son todas las víctimas que estamos sufriendo este modelo destructivo realmente del tejido social argentino. Así que bueno, yo para terminar este ratito, decir que lo que aparece son como dos Argentinas, o dos sociedades, no sé si dos Argentinas, una absolutamente empobrecida, sin perspectivas de crecimiento, sin perspectivas económicas, lo cual hace muy fuerte la situación socioeconómica, y a la vez con una perspectiva de una destrucción paulatina del Estado Nacional, como decíamos recién, lo cual empeora muchísimo más las cosas. Y por el otro lado, la Argentina de los ricos, lo vieron a Milei en el campo de polo argentino, festejando con toda la oligarquía argentina, como suelen hacer estos modelos cada vez que logran imponer estas coyunturas y estas cuestiones más inmediatas, como podemos decir, como el modelo financiero y el modelo de crecimiento financiero que tienen. Y bueno, y ahí se separan los caminos, obviamente, de la sociedad, y a la vez también vamos a analizar y vamos a intentar charlar qué pasa con una sociedad que es víctima de todas estas cuestiones, de todas estas políticas, pero a la vez sigue teniendo la confianza en que Milei nos puede sacar de este problema. Hoy hablábamos con alguien, una encuesta que dice el 70% de la gente cree que su situación está mal y empeorará, pero a la vez de ahí el 52% o el 55% cree que Milei es el único que puede sacar a la Argentina de esta situación. Bueno, ahí hay una paradoja, ahí hay unas piezas que no encajan. Seguramente la dinámica de la política irá resolviendo, ¿no? esta contradicción. Veremos cómo se resuelve, esperemos. Nosotros siempre de acá nos ponemos del lado de los trabajadores y trabajadoras, lo cual somos parte, y esperemos que se resuelva a favor de ellos. Lo último,
También esto produjo una crisis y un cisma en la representación política. La oposición está en un proceso de redefinición, ustedes lo pueden ver, el peronismo fundamentalmente, y eso también tiene que ser parte del análisis, porque el discurso anticasta es un discurso político. Y entonces ahí aparecen cómo va a ser la forma en que la oposición logrará despegarse de ese discurso anticasta, mostrando que hace política para defender los intereses de la gente y no para defender los intereses de algunos políticos. El caso paradigmático, el senador Cuadra, que lo encontraron con $250.000, es 250 millones de pesos, recién aclaraba alguien por acá, es electo en la boleta de Unión por la Patria. Entonces, digo, me parece que es ahí donde la política se tiene que replantear y poder pasar la pantalla. Así que bueno, balanceando a Milei va a ser la tarea del programa de hoy. Para eso empezamos, por supuesto, como corresponde, con una compañera, porque también acá hay un datito fino, ¿no?, que tenemos que pensar, que las principales víctimas de este modelo de Milei son las mujeres. Lo han demostrado los últimos estudios sociales, los últimos estudios socioeconómicos, porque casualmente, ¿no? Las políticas impactan más en las mujeres por una intencionalidad cierta y cargada del gobierno de Milei en hacerlo, ¿no? Una de sus objetivos, uno de sus donde pone la mira Milei es en las políticas de género, y además porque las mujeres, como ha sucedido en muchos momentos históricos de la sociedad argentina, cargan con la responsabilidad de cuidar el tejido social muchísimo más que los hombres por estas cuestiones de las formas sociales que tiene la Argentina. Entonces podemos ver ahí un síntoma muy claro de hacia dónde van las cosas y quiénes son quizás los mayores perjudicados de este modelo que se intenta imponer en la Argentina. Por eso convocamos a una compañera de Zona Crítica histórica, que es nuestra querida Verónica Benítez. ¿Cómo estás, Vero? Hola, bien. ¿Cómo vas? ¿Bien? Bien, muy bien. Bueno, buenísimo encontrarnos con la Vero, malísimo encontrarnos cuando tenemos que hablar de Milei. Claro. Pero bueno, Vero, esto que decíamos, ¿no? Ya desde el discurso Milei arrancó, y todo su equipo, su entorno y demás, contra las mujeres, contra las políticas de género, contra las políticas de cuidado y demás, y ahí aparecieron un montón de preguntas. Es decir, bueno, ¿por qué hay una sintonía con un modelo mundial de las nuevas derechas que eligen el feminismo, eligen las políticas de género como principal blanco, como uno de sus blancos para atacar? Pero además, es decir, tiene que haber algo más. Es decir, no solo una cuestión cultural, sino también hay una cuestión política, las mujeres votaron, sí, ¿no? Contra sí. Milei. ¿Cómo lo ves vos lo que ha pasado? Bueno, primero gracias por la invitación. Sí. Me gusta que me hayas presentado como parte de Zona Crítica. Seguro. Tengo que seguir escribiendo. Sí. Bueno, mira, bien decías vos, me parece que primero hay que ubicarse a nivel global lo que está sucediendo a nivel mundial. Hay un avance de los discursos de odio, hay un avance de la ultraderecha, no solamente en Argentina y en América Latina, sino también en Europa. Hace muy poquito estuvo una compañera de Francia filmando un documental al cual nos convocó algunas compañeras referentes acá en Mendoza, porque justamente lo que está mostrando este documental es el avance que hay, avance que hay de los discursos de odio de la derecha y obviamente de todo este discurso súper, hiper machista en todo el mundo. Y en qué rol y en qué lugar ha quedado el feminismo o los feminismos, en qué lugar hemos quedado. En un lugar súper debilitado, porque como bien decías vos, no tiene que ver solamente con una cuestión política, cultural, sino que tiene que ver con una cuestión política. Tenemos un presidente que antes de su campaña, durante su campaña y durante su gobierno hemos sido foco de ataque, ¿no? Claro. No solamente hemos sido foco de ataque, sino hemos sido una de las principales variables de ajuste. Por ejemplo, una de las frases del presidente en campaña y también
acá ahora durante su gobierno ha sido el tema de que es un curro, así como los derechos humanos, muchas veces para Macri y muchas veces para la derecha, para el discurso de la derecha han sido un curro. Bueno, en este caso también las políticas de género. Uh-huh. Ha sido totalmente planificado, no tiene que ver con una cuestión, ay, es un loquito, ay... no, tiene que ver con una planificación perversa, totalmente perversa, y totalmente machista, intencional, ¿no? Machista, por supuesto, y totalmente intencional de debilitar uno de los actores políticos y sociales más importantes que ha habido en estos últimos años. Uh-huh. Que hemos venido dando... Claro, porque venimos de la pelea del feminismo, que fue una gran lucha, que conquistó derechos y demás. Digo, Milei llega cuando eso, digamos, no sé si ha triunfado, pero se ha impuesto una nueva conciencia en la sociedad. Por supuesto, hemos tenido grandes conquistas, hemos tenido muchos años de lucha con muchas compañeras, por supuesto, anterior a mí, referentas, no solamente acá en la provincia, sino también en el país, que se luchó por el aborto legal, seguro y gratuito, en esto de la marea verde, la ola verde, donde había una conciencia, digamos, social, y donde se hacía propio lo cultural, pero también porque había un respaldo desde el Estado y desde las políticas públicas. Claro. Eso iba acompañado de ese crecimiento. Claro. Y aún en el gobierno de Macri, claro. No sucedió lo que está sucediendo ahora. Entonces, yo puedo tener conciencia de clase, puedo tener conciencia, digamos, de género, perspectiva de género, mejor dicho. Ahora, si no me acompaña el Estado, si no me acompaña, es muy difícil. Y si encima está en contra. Y no solamente que no nos acompaña, sino que hay desmantelamiento, hay desfinanciamiento y también hay una clara intención de destrucción. Uh-huh. Entonces, yo creo que estamos ante una situación de mucha crisis, una situación que es crítica, no solamente como movimiento feminista, sino también como el movimiento nacional y popular. Pero también creo que es momento, en los procesos históricos siempre hay momentos, yo siempre digo, bueno, hay momentos de vanguardia, de ser vanguardia, y hay momentos de retaguardia. Ajá. Creo que estamos en un momento político de retaguardia, donde hay que ver con qué elementos contamos para poder resistir. Yo creo que es un momento de resistencia, ¿no? Es un momento donde creo que la lucha va a ir tomando formas que quizás no conocemos, quizás claro. Hay que inventarlas, quizás hay que probar de qué manera nosotros vamos a resistir. Quizás no son los métodos clásicos de resistencia que uh-huh. conocemos o que nos enseñaron. Uh-huh. Es un desafío como militantes, para las mujeres, para el colectivo, para los trabajadores, para los jubilados. O sea, tiene que haber un momento, o sea, porque nosotros también y nosotras también tenemos que ser conscientes que todo lo que dijimos que iba a pasar en campaña está sucediendo. Uh-huh. Y si bien ha pasado un año, y para mucha gente un año no es mucho, y todavía esto que vos decís, hay encuestas donde dicen que hay esperanza, uh-huh. que no se le atribuye, digamos, la situación económica directamente al gobierno nacional. Pero hay una diferencia porque hay un desgaste quizás en los actores políticos o en la militancia, en el sentido de que como ya veníamos nosotros diciendo lo que iba a suceder y estamos viendo todo lo que está sucediendo, y que no solamente está sucediendo, sino que es peor de lo que pensábamos muchas veces de lo que ellos decían que iban a hacer. Entonces hay creo que un doble desgaste desde nuestro lugar, desde nuestro lado. Por eso creo que hay que yo no tengo la receta, no hay una fórmula, creo que nadie la tiene, de qué modo nosotros vamos a poner vamos a parar, digamos, esto que se nos viene uh-huh. encima. Pero de algún modo tiene que existir. Está bueno este reconocimiento que haces, porque una de las cosas que se pueden ver cuando uno mira en profundidad es que también en la dirigencia política, la dirigencia social argentina, hay una gran confusión. Totalmente. Hay una gran confusión de qué es lo que está pasando, qué es lo que está haciendo este presidente, cuál es el modelo, por dónde atacan, ¿no? Es decir, cómo buscan las contradicciones, cómo dividen y demás. Y quizás nosotros, me parece a mí, que hemos perdido el sujeto
¿no? Es decir, perdimos el sujeto político. Yo decía el otro día, Bernie Sanders, ahora cuando perdieron los demócratas, dijo, bueno, los demócratas perdieron porque abandonaron a los trabajadores, básicamente. Bueno, quizá nosotros no podamos entender aún, es decir, en qué momento nosotros abandonamos trabajadores y en qué momento Milei los conquistó y con qué métodos y demás, ¿no? Sí. También hay que esto que siempre escuchamos también, de decir hay que hacer autocrítica, hay que hacer autocrítica, nunca es el momento, bueno, o siempre hay algo más urgente que la autocrítica. Ahora, yo como mujer, con perspectiva de género, siendo militante del peronismo, siendo militante dentro del feminismo, que yo recién, antes de que comenzara el programa, decía, no es fácil para las que hemos sido militantes peronistas, o somos militantes peronistas, o o partidaria, de la política partidaria, reconocerse hacia adentro de los feminismos también ha sido un costo, porque hemos estado rodeadas de medidas y de dirigentes machistas. Y también hay que decirlo cuando vos decís en esta confusión o en este ataque, el ataque que hemos recibido el movimiento de mujeres no ha sido solamente de la derecha, también la hemos recibido hacia adentro del peronismo y adentro de nuestra fuerza política. Entonces es un doble trabajo, porque tenemos que convencer a los de afuera y tenemos que convencer a los de adentro. Claro. Cuando nosotras perdimos las elecciones ahora, yo escuché un montón de compañeros diciendo que habían perdido culpa del progresismo o culpa de las políticas de género o porque se podía hablar con la E. O sea, también creo que hay una cuestión que no pudimos saldar, y una cuestión que es cultural y una cuestión que es política, hacia adentro de nuestra fuerza política. En esto de, bueno, hay que hacer autocrítica. Bueno, nos costó, nos cuesta adentro, nos cuesta afuera, entonces avanza, esto es un Frankenstein, ¿no? Avanza muy fácilmente y muy rápido. Quizás lo que no sucedía en nuestro gobierno es que no habían políticas que atacaban directamente al movimiento, esto que decíamos, a las mujeres, a las niñas, a los adolescentes, a la comunidad. Digo, hoy cuando hablábamos también de números, hay un desmantelamiento total y absoluto. De 43 programas que hay con perspectiva de género, solamente quedan funcionando 7. El resto de los programas están o inactivos o están totalmente vaciados. Es como un esqueleto. Los más importantes que han sido desmantelados, Vero. Bueno, el programa Acompañar y la línea 144 tiene un desfinanciamiento del 65% comparado con el año pasado. Acordémonos que el programa Acompañar es un programa de asistencia para las mujeres víctimas de violencia de género, y uno de los factores principales, no es el principal, pero uno de los factores principales y primordiales de las mujeres víctimas de violencia de género tiene que ver con un factor económico, con la falta de empleo, con la violencia económica, con ¿qué hago? ¿Dónde me voy con los pibes? Si me tengo que ir de mi casa, ¿cómo les doy de comer? ¿Con qué? Bueno, y ahora ni hablemos, porque ahora con el avance, digamos, con todos los aumentos que han habido, tanto en lo que es impuestos, alquileres y en alimentos, es imposible vivir ni siquiera una familia tipo, digamos. Imagínate una mujer sola víctima de violencia, o sea, seguís perpetuando la violencia dentro de ese hogar. Es muy terrible lo que está pasando, porque también hay una ruptura del tejido social. Y el primer grupo humano que nosotros conocemos y en el cual nosotros vivimos y nos desarrollamos es la familia. Y si vos rompés el núcleo familiar, después para afuera rompés todos los grupos, digamos, colectivos, o los lugares donde vos te formás, te relacionás. Es muy jodido, realmente es muy jodido lo que pasa y lo que sucede. La línea 144, como bien decíamos recién, que es la línea donde vos podés denunciar si sos víctima de violencia de género, también tuvo una reducción y tuvo un ataque. Hay programas como el programa recién decíamos, el programa de... está en peligro la jubilación de amas de casa, que lo hablábamos recién, con la ley bases. Con la ley de base, que esto depende del Senado, pero en una de sus y eso a las mujeres en edad de jubilarse es fatal. Eso es fatal, porque hoy estábamos leyendo que de las mujeres que hoy tienen 60 años, solamente el 6% tiene los aportes necesarios para poder jubilarse. O sea que hoy, de todo el conjunto de mujeres que tenemos de 60 años, solo se puede jubilar el 6%. El resto depende de una moratoria. Claro. Con esta modificación, la moratoria dejaría de existir y se pasaría a una pensión universal, ¿no? Una jubilación universal.
Pero vos decís, ay, buenísimo, no, una jubilación universal. Una jubilación universal cuando cumplís 65 años. ¿Qué hace esa mujer desde los 60 a los 65 años? Que aparte esa es la PUAN famosa que creó Macri, que es el 80% de la jubilación mínima. Claro. O sea no, o sea, no hay que, o sea, realmente hay, o sea, esto que te digo que es un plan sistemático y perverso donde realmente lo que quieren es aniquilar al otro. Aniquilemos a los pobres, a una aniquilemos a los parte jubilados, aniquilemos a mayoritaria de las la mujeres. sociedad, está claro. Claro, Ahí no sirven. También hay, Diría Francisco la cultura del descarte. Esto, la cultura del descarte, ¿entendés? exactamente. No me sirves. Ni para producir, ni para no producir. Es tenebroso, cuando lo plantea la verdad así, pero es así, es así. Es Pareciera horrible, que pero... hay un montón de argentinos y argentinas que no servimos. Pero ahí también se había realizado un avance muy importante en la discusión de la agenda pública argentina que tiene que ver con las políticas de cuidado. Sí. Y con la situación del cuidado. Así que reconocer primero que es un gran factor que hace a la vida de las personas, a la economía, es decir, la mujer o el hombre también que se queda a cuidar al niño o cuida al abuelo o la persona que trabaja cuidando gente y todo eso es en un mundo mayoritariamente en negro, como se dice, informal, donde no se reconoce nada, y se había logrado por lo menos empezar a discutirlo. Bueno, ya volvimos para atrás porque en cualquier momento vamos a estar discutiendo si está bien o no la abolición de la esclavitud, porque cada vez retrocedemos más. Bueno, Bertie Venegas Lynch dijo que un poco de esclavitud para los niños no viene mal, bien, ¿viste? No viene mal porque me ahorro unos pesitos ahí. Sí. Bueno, bueno, justamente con respecto a las políticas de cuidado, el mayor ataque es se lo lleva, me parece, la jubilación de amas de casas, porque justamente lo que reconoce la jubilación de amas de casas es el trabajo, las tareas de cuidado durante toda tu vida. O sea, decir, el Estado que venía a decir, esto es un trabajo. Bueno, yo escucho un montón de referentes de la Libertad Avanza diciendo, no es un trabajo. Bueno, no tenés a tu mamá, no tenés a tu abuela, a tu tía, a tu hermana realizando tareas de cuidado. Sí. Después hay un programa que era el programa Registradas, que era un programa que se trabajaba en conjunto entre el Ministerio de la Mujer, el ex Ministerio de Trabajo y la FIP, y lo que se hacía era registrar a las trabajadoras de casas particulares. Entonces se le daban una serie de beneficios a las personas que contrataban a estas mujeres para que las pudieran registrar o, en la jerga más vulgar, decir blanquear, ¿no? Bueno, este programa directamente dejó de existir. Ya no existe. Entonces vos podés tener una amplitud, y seguramente muchos lo tendrán, o los que pueden pagar, depende de qué clase social sea, las trabajadoras de las casas particulares hoy no pueden ser registradas. Y que hoy no puedan ser registradas, ¿qué quiere decir? ¿A qué se traduce? Que no tienen aportes jubilatorios, que no cuentan con una obra social. Después tenemos un Estado también que está totalmente... no sé, no te voy a decir ausente, pero sí está destruyendo las políticas de salud pública. Eso también lo sabemos. ¿Quiénes son las primeras perjudicadas o los primeros perjudicados? Primero, las clases trabajadoras, los trabajadores que están no registrados, que es un volumen alto. Claro. Y dentro de ese volumen, la mayoría son mujeres. En los primeros 100 días de gobierno de Milei, uno de los primeros datos estadísticos fue que 2 de cada 3 mujeres son pobres en la Argentina. Y el 57% de esas mujeres se encargan de las tareas de cuidado. Las tareas de cuidado tienen que ver con las tareas del hogar, con cuidar a los niños, cuidar a los ancianos que tenemos en casa. Eso es todo un trabajo que es invisible, eso es todo un trabajo que no es reconocido, y que no es reconocido ni adentro de la casa por los pares, ¿no? Por tus propios pares familiares, digamos, por tu familia, y no es reconocida por el Estado. Porque como vos bien decías anteriormente, nosotros empezamos a discutir con respecto al valor de las tareas de cuidado, ¿sí? O al rol que tenemos las mujeres con las tareas de cuidado. O empezar a discutir, por ejemplo, las licencias en los varones, de cuánto tiempo, ¿no? O sea, esto es una agenda también que está amparada, digamos, a nivel mundial, por la Organización Internacional del Trabajo, por ejemplo. Sí. Hoy estamos discutiendo, ahora vamos para atrás. Vamos para atrás. Pero también ahí, cuando desarmaron el Ministerio de Mujer, era mujer y diversidad. Género y diversidad. Género y diversidad, perdón. Y también la diversidad también ha sido blanco de las políticas, tanto discursivas, ¿no? Culturales, sociales, simbólicas, como se dice,
como las políticas concretas. Es decir, yo veía los otros días que eliminaron normativas que hacían que gente en condición trans y demás pudiera acceder a trabajos en el Estado y demás. La ley de cupos trans. Con alguna prioridad y demás, lo eliminaron, y sabiendo que eso también es retroceder, como vos decías. Es retroceder y no es darle posibilidades, digamos, a la otra, al otro, no darle posibilidades de que su vida se pueda desarrollar en un ámbito superador al que ya existe, claro, al que ya es, con lo que ya, digamos, o sea, tener una nueva y otra perspectiva de trabajo que no sea la que ya conocían, o quizás alguna se puede elegir o no me voy a meter en ese tema. Pero creo que... viene con el combo, digamos. Viene con el combo y aparte... esto que decíamos al comienzo tiene que ver también con un odio, ¿no? Claro. Con el discurso del odio que hacen, no solamente que invisibiliza, sino que destruye. No es solamente, bueno, no, vos no existís, no, vos no existís y para que no existas te voy a matar para que no existas. O sea, yo no quiero que vos existas, ¿entendés? Claro, el INADI. Eso, bueno, el INADI. Cierre del INADI. Cierre del INADI. Y todo el mundo dice, pero no sirve para nada, porque acá viste que es todo numerito, ¿no? ¿Cuántos eran los trabajadores? El Excel. ¿Cuántos son los trabajadores? No sirven para nada. ¿Cuáles son las...? ¿Qué hacía el INADI o cuál era el presupuesto? Bueno, también se ha escuchado con respecto al ex Ministerio de la Mujer, que hoy es subsecretaría. Hay más allá del desfinanciamiento que venimos mencionando, o la falta de presupuesto, también tiene que ver con lo que vos decís, con una cuestión cultural. Y eso también es grave, porque si culturalmente retrocedemos y hoy yo a cualquiera le puedo decir que es un negro, que es un gordo, o puedo hablar de su sexualidad sin que nadie diga nada, esto tiene que haber unas leyes y una normativa básica para un pacto social para vivir en sociedad. Sí, no puede es como el negacionismo en derechos humanos. Se vuelve a instalar la idea de por algo habrán hecho, aquel porque es gordo, aquel porque es negro y demás, y se vuelve a instalar un discurso que de a poco se estaba desarmando, ¿no? Y aparte no puede quedar a la buena fe o a la buena voluntad del otro de si es receptivo o no, si quiero o no incluir. Es como, bueno, si yo quiero o no quiero en mi empresa, incluyo alguien trans. No tiene que ser así, el Estado tiene que estar ahí. No puede quedar al libre albedrío, porque aparte el libre albedrío ya sabemos cómo termina. Termina en este anarquismo trucho, porque es un anarquismo capitalista, anarquismo de los ricos, es decir, anarquismo para que ellos se la lleven más. Exactamente. Y para los odiadores, ¿no? Vos cuando abriste el programa decías de quiénes eran los que estaban festejando. Y los que festejan siempre son los mismos y es un sector muy chiquito de la sociedad. Sí. Siempre, históricamente, es la fiesta a la que nadie nos invita, que quedamos afuera, ¿no? Sí. Es como, es la VIP. Sí, cuando uno hoy ve la cantidad de desocupados diarios, de cierre de fábrica y demás, podemos anticipar lo que está diciendo la Vero. Vero, ¿te quedó algo en el tintero? Y no sé, quizás quedaron muchas cosas, pero no, creo que lo fundamental se dijo. Me parece súper importante el espacio y decirlo, no hay que dejar de decir las cosas, no hay que dejar de nombrarlas. Esto que vos decías recién, y esto sí quiero terminar, una de las primeras medidas que se tomó a principio de año dentro de la administración pública fue prohibir el lenguaje inclusivo. Y con estas palabras lo dijo Adorni, prohibir la perspectiva de género. Creo que ya con ese punto, digamos, de partida hacia adentro de la persecución y del ataque a los trabajadores y trabajadoras del Estado, donde hay una persecución y una violencia laboral muy grande, no solamente con los despidos, sino con todo cómo lo están viviendo los trabajadores y las trabajadoras hacia adentro. Lo que parece algo quizás superficial, una letra, ¿qué me cambia la E? ¿Qué me cambia la X? Y tiene que ver con esto que uno, lo que no puede nombrar no existe. Entonces, yo tengo que tener la posibilidad de poder nombrar lo otro, en este caso al otro. Entonces, vamos a volver y vamos a redundar en lo mismo. Esto no tiene que ver con... Esto es una política que está planificada y una política nada que ver con la libertad.
Todo lo contrario a la libertad. Claro, todo lo contrario. Ahí es una de las cuestiones más centrales de Milei, que mucha libertad del pico para afuera, diríamos, pero en la sociedad las libertades son cada vez menos. Sobre todo la libertad de vivir, de comer, y después la libertad de poder relacionarnos y nombrar a los otros, reconocer las diversidades, etcétera, etcétera. La libertad de luchar, ¿viste? También eso cuando hacen los protocolos, ¿no? Bueno, primera parte complicada, compleja. Te agradecemos, Vero, muchísimo por venir. Nosotros vamos a hacer una pequeñita placa para que entre nuestro próximo invitado, que puede ser el señor Marcelo Stern, que también es parte de Zona Crítica, nosotros así lo consideramos, y un nuevo integrante o amigo de Zona Crítica, que es Matías Manzano, que nos viene a hablar de producción y trabajo también. Marcelo Stern nos viene a hablar de política en general, porque Marcelo es un gran experimentado en la política, y además nos viene a hablar de un tema muy particular y muy sensible, que es la situación de jubilados y jubiladas de la Argentina. Así que cuando Roberto Rey con sus manos mágicas disponga una pequeña placa, nosotros acá hacemos el cambio y seguimos hablando de un año con Milei. Qué fea que suena esa frase, un año con Milei. Bueno, ahí volvemos. Volvimos con este programita especial de un año de Milei para que reflexionemos entre todos sobre lo que nos está pasando bajo el gobierno de los libertarios, esta nueva estirpe política que ha sabido parir la Argentina. Antes que sigamos, si llegaste hasta acá, como decimos siempre, te gustó el programa, te está gustando algo, qué sé yo. Entonces, si no te has suscrito, te suscribí. Si no le has puesto me gusta, le pones me gusta y sobre todo lo compartís. Le metés por WhatsApp, por todos lados, por Facebook, por todos lados. Se lo mandás a todo para que lo vean y nosotros podamos seguir haciendo esto que hacemos. Decíamos que veníamos con distintas temáticas sobre lo que hace al gobierno de Milei y hay una que lamentablemente ha tomado mucha importancia, que es el ataque a la gente mayor, digamos, a la gente adulta, ¿no? en la Argentina. Con una cuestión que tiene varias aristas, la vamos a hablar con nuestro invitado. Por eso lo hemos convocado al Marcelo Stern, recién decía. ¿Está bien pronunciado, Marcelo? Supongo que sí. Marcelo, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Rodri? ¿Cómo te va? Bien. Un gusto y un placer estar acá contigo. Bien. Contanos, Marcelo, ¿cómo la ves? Como diríamos, y bueno, ¿cómo ves que se está desarrollando particularmente el tema previsional? Pero primero, generalmente, digamos. Mira, yo creo que estamos asistiendo, tal cual lo dijo el obispo de Córdoba, que en realidad son palabras de Francisco también, estamos asistiendo a un proceso de eutanasia por goteo. Y nosotros en la marcha de los jubilados hablamos de ahí que hay en marcha un genocidio social. Y la frutilla, el postre es la última movida de sacar los medicamentos gratuitos a los más de 5 millones de jubilados que van a tener que hacer un certificado de pobreza para poder acceder a 4 medicamentos. Eso es terrible, pero antes que entres en eso, esto que acabas de decir, el genocidio social, porque muchas veces se discute la utilización de los términos y demás, y cuando ves la definición de genocidio, por decir, es cuando un Estado
ataca a un grupo. Un grupo social, exactamente. Por su condición, aplicándole tormentos y demás. Digo, Sí. analicemos la palabrita y es lo que está haciendo. Es lo que está haciendo. Y ¿sabes qué? Antes que entremos en eso, ponerlo todo en términos económicos, lo de los jubilados. Lo que pasa es que, el sector jubilado, el proceso de quita de haberes de los jubilados tiene que ver con utilizar el monto, la inversión que hace el Estado en los adultos mayores para pagar la deuda, claro, y para lograr el déficit, el famoso equilibrio fiscal. Básicamente, lo que hace a pensiones y jubilaciones aportó, entre comillas, el 30% de lo que viene ahorrando el Estado argentino para lograr el famoso equilibrio fiscal. O sea, el ajuste, el 30% del ajuste corresponde a la plata de los jubilados. A la plata de los jubilados. Que hemos perdido, por ejemplo, en el proceso de diciembre a marzo, en ese volantazo enorme que hubo con la devaluación del 118%, etcétera, etcétera, la jubilación perdió un 25% de su valor, digamos. Y hoy, a octubre del 24, los jubilados en promedio están ganando un 25% menos que en el 23. Y bueno, son las mayores caídas de poder adquisitivo de la Argentina, terrible, la de los jubilados. Terrible. Exactamente. ¿No? Un jubilado, la jubilación mínima que le corresponde aproximadamente de los 7,5 millones de jubilados a 5 millones de jubilados, está en 260.000 pesos. Sí. Con el bono famoso. Con el bono se va a 3 y pico. Sí. Pero que ahora el bono no tiene actualización. El bono no tiene actualización, y la actualización va por los números de inflación. O sea que podemos considerar que la jubilación de aquí en más está congelada. No va, claro, no va a recuperar. No va a recuperar, que perdió. No, ni ahí. Es más, cuando hubo un amague de recuperación con la sanción del Congreso Nacional de un aumento del 8%, que era miserable porque eran 3 kilos de carne picada, fue pecho, vetado, claro, por el presidente de la Nación. Así que, bueno, los jubilados somos la carne de cañón de esta picadora de carne, que es el gobierno nacional. Hace poco un periodista decía en la televisión, uno de los ensobrados, uno de los ensobrados, sí. Ensobrados decía, bueno, dice, humanísticamente es verdad, esto no está bien, pero financieramente está perfecta. Y me parece que desnuda un poco este mecanismo que es sacarle la plata del bolsillo de los jubilados, sacarle los remedios de los jubilados para pagar deuda externa. De hecho es así. Vos nombraste a los ensobrados. Sí. La semana pasada, o hace 10 días, cuando empezó el quilombo de la quita de medicamentos por parte del PAMI, el diario 1 tituló "El PAMI soluciona el problema de los jubilados". ¿Y cómo? Y bueno, porque daban a conocer la medida esta de reempadronamiento, etcétera, etcétera. Claro. Así que eso te da la pauta de lo que son... eso ya es la crueldad. Y bueno, digamos, mediática. Hay toda una operatoria, claro, que cubre varios frentes. El político, el mediático, y bueno, el avance de la derecha respecto a la quita de derechos de la sociedad argentina. Contame lo de los medicamentos, porque realmente no entra en la cabeza. Yo creo que los medicamentos es realmente de una crueldad espantosa. Las escenas que estamos viendo... Pero un jubilado que se quiso prender fuego en sí, Córdoba. Sí. Por ejemplo, el tramadol, que es un calmante para los sufrientes de cáncer. Bueno, hay gente que está agonizando sin tramadol,
porque no lo entrega más el PAMI. Tenés que pagarlo y sale. Tenés que pagarlo. Ahí el remedio de la presión. El paracetamol pasó a medicamento libre, o sea que tenés que ir a la farmacia y gastarte 10 lucas en comprar pastillas para el resfrío. Yo personalmente creo que el nivel de crueldad es inmensurable, porque me parece que toda esta operatoria tiene que ver con ahorrarse 15, 20 días de compra de remedios. Claro. ¿Por qué digo esto? Porque el nivel de digitalización de datos del ANSES da cuenta de que tiene perfectamente, sabe la cantidad de jubilados que cobran la mínima y sabe absolutamente qué consume cada jubilado o jubilada como medicación. Claro. Y sin embargo hace el quilombo el desastre de exigir el certificado de pobreza, que es un trámite inenarrable, dificilísimo, más el pedido de la receta del médico de la medicación que toma el jubilado o la jubilada, para 4 medicamentos. Si tomás 6 medicamentos tenés que hacer otro trámite claro. Con páginas web que están colapsadas, totalmente, con turnos en el así que, y también con una población que, esto hay que decirlo, no tiene una cancha y una praxis en lo informático, en meterte a la página web, como tienen la mayoría de los jóvenes, por ejemplo. No, estamos hablando de toda la gente adulta que muchas veces le cuesta muchísimo esto de cargar y demás. Y lo otro, digo, las crueldades de empezar al revés, porque una cosa era decir, bueno, hay situaciones de exceso que se pueden haber detectado, no se sabe, bueno, se las empezaba a cortar. No, esto es al revés. Y hay otro dato también, Marcelo. Pero eso es al revés, pero es explícitamente al revés. Claro. Yo por eso te digo, los tipos dicen, bueno, si hacemos hacer todo el proceso de reempadronamiento, más recetas, etcétera, etcétera, durante un mes no vamos a tener que comprar remedios. Claro. Y los tipos empezaron a ahorrarse esa guita que está manchada con sangre. Está manchada con sangre. Absolutamente. Y me parece que hay que empezar a hablar en los términos presidenciales, y si se me permite Sí, por favor. Que son una manga de soretes, son unos hijos de puta. Realmente lo que está haciendo el gobierno nacional, con la complicidad de medios, de legisladores, sectores de la oposición, claro. Es un hijoputés que no tiene nombre. Y después me parece que también hay que hablar de que los jubilados estamos solos. Sí. Solos. Yo creo que, por ejemplo, las marchas que hay tanto en Buenos Aires como la que hay acá los miércoles en la Plaza San Martín, nosotros en Godoy Cruz los martes, no tenemos, tenemos una soledad supina. Claro, sí. Yo pensaba, jubilado docente, y mi mujer también jubilada docente, en lo que fue la carpa blanca, donde pasaron todos los artistas, todos los políticos, una carpa que se pudo bancar durante 1000 días y que realmente perforó la política del menemismo en ese momento. De la ley federal, bueno. Tal es así, Marcelo, que cuando se habla de esto que vos decís, del acompañamiento social de los jubilados, lo único que está a disposición de los medios para poner es cuando Diego Armando Maradona dijo, yo estoy con los jubilados a muerte. Es el último que ha dicho eso. O Néstor cuando le dijo a la Bullrich, es fácil ser fuerte con los débiles, claro, y débiles con los fuertes, claro. Así cualquiera. Y esto cuando la Bullrich y este otro cabrón López Murphy rebajaron un 13% las jubilaciones y los salarios docentes. Vos sabés que te aprovecho que estás vos, Marce, para plantearte algo que tiene que ver con los jubilados, pero que nos sirve como muestra para ver el proceso económico general. Esto de, bajamos la inflación, entonces ahora los salarios y las jubilaciones recuperan y le están ganando a la inflación.
es una mentira tan grande como Total. porque vos lo explicaste recién, cuando los jubilados han perdido el 25, el 30% del poder adquisitivo, los trabajadores el 15, el 16% del poder adquisitivo, y entonces ahora te dicen van parejo con la inflación, y claro, nunca vamos a recuperar, nunca vamos a volver. Por lo tanto, somos más pobres. ¿Y vamos a seguir siéndolo? Obviamente, en la medida en que esta política continúe y no encuentre un parate por parte de los sectores populares, la política, etcétera, etcétera. Ajá. Pero bueno, es así. Yo creo que estamos reeditando. Hay un viejo conflicto, un conflicto viejo de 150 años en Argentina, que países... En realidad el conflicto es de 70 años en la Argentina. El conflicto entre país agroexportador o país industrial. Digamos, la derecha ha logrado plantarse en la administración del Estado en una forma muy potente, claro, y está avanzando en un reciclaje del país agroexportador, que no va a ser agroexportador, sino extractivista exportador. El caso del petróleo y la energía. Petróleo, litio, minería. Lo dijo el Papa también, nuestra situación, el colonialismo es el litio, y esa me parece que es el proceso que estamos viviendo. Esquema, claro. Porque el modelo extractivista exportador no necesita ni de buenos salarios, ni de buena legislación social, exacto, ni de derechos, al contrario. Exacto. Digamos... Recién lo decía Lavero, y el resto, digamos, sobra. Que se cague. Entonces es el país para pocos. 12, 15 lucas el kilo de carne. ¿Por qué? Porque la venden en Alemania. ¿Qué les calienta que no se venda carne acá? ¿Vos escuchaste a algún ganadero chillar porque ha bajado más del 30% el consumo de carne? No, porque la venden afuera. Claro. Bueno, ese es el país que están armando estos tipos, y en el caso de los jubilados es directamente atentado contra la vida de millones de... Sí, y los rindes energéticos, estos famosos del petróleo y del gas... Es decir, también están relacionados con el aumento de la factura a nosotros, porque es verdad que exportan y están ganando bien, pero también es verdad que nosotros estamos pagando 200% más la energía. Estamos pagando en dólares, sí. Claro, de ahí le sale la que están ganando, claro, ¿no? Estamos pagando en dólares. Sale de la mía. Sí, y más caro y Manga de sorete, sí. De la nuestra. Hay que empezar a hablar en los términos presidenciales. Se creen que no nos damos cuenta, pero hay un montón que nos damos cuenta. Bueno, ese es el tema. Estamos pagando. Quiero volver a algo que recién asomabas vos con esto de la soledad política, ¿no? Cuando pasan estas cosas. Yo le encuentro una relación con la cuestión de la crueldad, digamos, porque que a la sociedad o a las referencias sociales, digamos, mediáticas, políticas y demás, no le importe, no acompañen la lucha de los jubilados y demás, tiene que ver con un modelo cultural que está instalándose o que viene, ¿no? Que es el individualismo extremo. Absolutamente. Que me importa, yo no soy jubilado. Hasta mi abuelo, capaz que no le importa a la gente el propio abuelo, qué sé yo, o el vecino. O son una manga digamos, de tipos o de minas que hacen política y que le quieren poner palo en la rueda a este gobierno. Ahora, para ser justos, hay sectores que hay algunos sectores minoritarios de la política, del gremialismo, que están bancando. Sí. Y después, a nivel social, hay que decir también, por ejemplo, las rondas en la Plaza San Martín vamos por la ronda 42, creo. O sea, más de 10 meses, desde principio de año. Y en Godoy Cruz estamos por la ronda número 19. Al principio de las rondas te puteaban. Vayan a laburar, chorros, viva Milei. Cero expresión de banque. Y ese proceso, el humor social ha ido cambiando. Hoy, por ejemplo, en la Plaza San Martín, la cantidad de bocinazos a favor y la cantidad de gente que te dice estoy con ustedes,
va creciendo. Lo mismo en Godoy Cruz. ¿Vos ves que hay una reversión ahí? Absolutamente, Mirá qué absolutamente. Mirá qué interesante. Pero eso hay que tomarlo en cuenta, pero lo que haría, por ejemplo, no hay una expresión del conjunto de la dirigencia política, no hay una expresión del conjunto de la legislatura. Es más, si el gobierno provincial es evidentemente cómplice, Cornejo es cómplice de la política, lo acaba de expresar ahora. Sí. Si tenemos una vicegobernadora que se saca una foto en su despacho con el gorrito como el tuyo, pero que dice hagamos América grande. Colonialismo a full. A full, ¿viste? Son una manga de cipayos, sátrapas. Marcelo, te voy a aprovechar ahí para el final, porque el Marcelo dice, ahí vieron, dirigente de Derechos Humanos, docente, jubilado docente, él porque era profesor de historia. Así es. Y cuando arrancamos el programa dijimos que esto que tiene una cáscara y una forma novedosa, rupturista y demás, tiene antecedentes históricos muy rancios, muy antiguos, y que se ha venido repitiendo en la Argentina. Algunos nombrecitos: Martínez de Oca, Cavallo, Krieger Bacena y demás. O sea, Marce, históricamente esto... Bueno, es ese conflicto que hubo entre un país con desarrollo interno, con movilidad social, generador de empleo, generador de industria, y un país que vive de la exportación, un país para pocos, un país que genera miseria para la gran mayoría. Claro. Ese es el conflicto que estamos viviendo. Este round lo están ganando los malos. Sí. Esta manga de cabrones, sí, que realmente están mostrando su nivel de desprecio por el prójimo. Sí. La mina que caga a palazos de golf a una mujer que estaba tomando mate. Tremendo. Que encima esta mujer dijo: ¿por qué me pegas si yo no soy pobre? Si hubiera sido pobre, estaba claro, si hubiera sido una negra de mierda, pegame. Está justificado. Pero bueno, ese es el país que está criando. Es tremendo. Y sabés Javier que Gerardo. lo pienso, ¿viste? ¿Por qué perdemos el partido con los jóvenes? Y también tiene que ver porque quizá los jóvenes, nadie, no hemos sabido explicarle. Es decir, qué fue lo que pasó en la dictadura, qué fue lo que pasó con el menemismo, por lo menos. Digo, hace poco estuve haciendo un documental con los compañeros de Alvear, y ellos me decían que el cambio definitivo de Alvear fue el 79. Cuando cambió el modelo productivo, se desarmó el modelo industrial y sacaron los ferrocarriles, por ejemplo. Y liquidó Alvear, liquidó Palmira. Exacto. Pero bueno. No aprendemos de la historia esto, digo, ¿no? Y lo que pasa es que también me parece que ahí la dirigencia política, NAC and POP, nacional y popular, tiene una responsabilidad grande. Yo creo que hay una, no es el término apropiado, pero hay una tendencia a hacer lo que se supone que está políticamente correcto. Claro. Y en realidad lo que nos muestra Milei, por ejemplo, es que el tipo ganó porque pateó el tablero. Exactamente. Y si hay algunas cuestiones que me parece que hay que mirar en el gobierno del Frente de Todos, de Alberto y de Cristina, con la responsabilidad de toda la dirigencia, es que no asumió la necesidad de patear el tablero. Exacto. Y yo creo que hay que pensar en nuestro propio DNU 7027, ponele ahora. Lo dijo Guado de Pedro hace poco. Lo dijo Guado de Pedro. Lo dijo Guado de Pedro. Dijo: no van a creer que esto se soluciona con un par de leyes del Congreso.
si se, digamos, vuelve el peronismo al poder, lo primero que tiene que hacer es armar un decreto que desarme toda esta... Porque bueno, si estas son las reglas del juego, lo que está en juego en el medio es la vida de millones de argentinos, la vida de los jubilados, entonces, tampoco, porque si no nos ponemos, tenés razón, nos ponemos en formalista y cuidamos al status quo, cuidamos la forma, porque no va a ser cosa que no nos dé la correlación de fuerza, que no nos dé, y nos pasamos a cagones, por decirlo. Es que aparte me parece que es una mala lectura de la realidad, porque la realidad necesitaba de volver a la fuente, de volver a un país justo, libre, soberano, de buscar la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria, de mirar la Constitución del 49, de mirar el artículo 40 de la Constitución. A lo Néstor. Ese proceso que se quedó, no sé si a la mitad, pero no pudo ser completado, evidentemente, por distintas razones. Bueno, entonces, yo creo que Alberto Fernández en 2019 tenía todo para, no ser Néstor, pero digo, usar los mismos métodos, eso de salir, ponerse la sociedad en la espalda, y vamos para adelante, y investamos donde tengamos que investir, y vemos qué hacemos con el fondo, la deuda de Macri, una deuda legítima, tienen que estar en cana, y sin embargo hicieron una misa en Luján. Digo, un día la vamos a poner, la misa en Luján, arrancando el gobierno de Alberto Fernández, con Mauricio Macri, los dos rezándole, no sé qué, y Alberto Fernández con Mauricio Macri, y después de ahí se cayeron todas las causas contra Macri, nunca avanzaron, acordaron con el fondo. Está la interna abierta también, que también me parece que... No, eso tenemos que hacer otro programa especial, para la interna al peronismo. Hay hay que repensar todas esas situaciones, me parece, pero bueno, evidentemente hay que tomar el avance de la derecha como un punto que nos obliga a reaccionar muy seriamente respecto a mirar nuestra historia y en avanzar en un país claramente mirando para adentro. Un país que mire a su gente, un país que incluya a los 45 millones de argentinos, bueno, que es el país que están liquidando ahora. Que están liquidando. Gracias, Marcelo, por venir. Gracias a vos, Rodrigo, y a Zona Crítica. Ahí está, sí. Y nosotros seguimos, hacemos ahora también una pequeña placa y venimos con nuestro último invitado para hablar de producción y de trabajo, el señor Matías Manzano, que se prepara ahí, precalienta al costado de la pantalla, y ya volvemos. Dale, te esperamos. Volvemos, encaramos la última etapa del programita de hoy para que reflexionemos juntos sobre a un año de Milei, en este proceso social, político y económico que está realmente haciendo estragos en la sociedad argentina y que está planteando nuevas cuestiones políticas, sociales que hay que atender. Pero, como decía, alguna teoría lejana en el tiempo, pero quizás cercana en la realidad, lo económico es lo que talla, ¿no? De alguna manera las sociedades se van teniendo su dinámica política y social a partir de las cuestiones económicas. Y esto lo sabe muy bien Milei, por más que él, yo recién me refería a la teoría materialista, científica y dialéctica que elaboró por allá por 1800 Carlos Marx y sus continuadores, pero que decían que había una sobredeterminación económica. ¿Qué es eso? Que en última instancia, decía el viejo Marx,
la economía iba determinando todo lo que pasaba con la situación social, política social, política y cultural de la sociedad. Y entonces aparece ahí que quizás en la Argentina durante mucho tiempo el principal funcionario ha sido y es el ministro de Economía. Por eso también quizás Néstor Kirchner decía, yo soy el ministro de Economía, y Milei dice lo mismo. Palabras más, palabras menos, porque ahí es donde se va cocinando todo. Y por eso las primeras medidas fueron económicas y las medidas más importantes son económicas. Decíamos al principio del programa, el precio de la economía más importante planchado, como es el precio del dólar, lo que hizo que hay una paulatina pérdida del poder adquisitivo de la sociedad y además una destrucción del aparato productivo y del aparato industrial argentino que está, yo lo voy a decir en términos, pero para que se entienda, está escupiendo desocupados todos los días. Vos prendés la radio o ves y te despidieron 300 por acá, 200 por allá, y generalmente si se ve son empresas productivas, empresas industriales que usan componentes industriales y con dos factores fundamentales: la caída del comercio, es decir, la caída de lo que se vende. Cualquier pyme hoy en la Argentina te puede decir que vende un montón menos. Ahora un pyme que está sentado acá con nosotros nos va a decir cuánto menos está vendiendo, por un lado, y por el otro lado la apertura nueva de las importaciones debido a este dólar barato que empieza a hacer estragos en el aparato productivo. Por eso nosotros convocamos un pyme que es nuestro querido amigo y compañero Matías Manzano. ¿Cómo estás, Matías? Hola, Rodri. Acércate al micrófono. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien. Bien, acá estamos. Matías es, como ahí puso Roberto Rey en el coso, es productor y reciclador urbano. Él se dedica a hacer comercio con el reciclado que obtienen muchos compañeros y compañeras en sus recorridas diarias, a lo que las empresas y demás también van descartando, y eso lo convierte en materia prima para ser vendida. ¿Es así, Matías? Es así. Bueno, más o menos. Más o menos no así. entiende mucho de estas cosas. Nosotros, bueno, trabajamos todo lo que es reciclado de materiales, metales, hierro, cartón, plástico, materiales de construcción, donde teníamos mucha clientela de personas trabajadoras que por ahí quizás no tienen para los medios para comprar el terreno, ir a la ferretería industrial y comprar el hierro nuevo y hacer la casa. Claro. Entonces ahí teníamos nosotros mucha clientela de personas que se hacían sus casas recicladas. Mirá qué bueno. Y, en fin, bueno, yo estoy en La Valle. Ajá. Vivo en La Cera, mi negocio lo estoy armando en La Valle. ¿Tenés tu establecimiento en La Valle? En La Valle. Bien. En eso, bueno, La Valle es un lugar donde muchas personas están adquiriendo su terreno. Entonces teníamos mucha clientela ahí con personas que, como te decía, se compran el terreno y van haciendo su casa reciclada con materiales nobles, materiales reciclados. Entonces eso ahora ha bajado, te puedo decir, un 60%. La demanda de esa gente. La demanda de esos argentinos que compran los materiales para hacer su casa reciclada. Ajá. La construcción, si bien hay sectores donde no ha parado la construcción, porque claro, compran todo nuevo. Pero esa clientela que teníamos nosotros es la más castigada en este momento. Después nos dedicamos también al hierro. Sí. El hierro, al año pasado, esta fecha, para que tengas en cuenta, con 2 kilos de hierro nosotros comprábamos 1 litro de gasoil. Bien. Hoy necesitamos 20 kilos de hierro para comprar 1 litro de gasoil. Así. Impresionante. Es una locura. Es impresionante. Es hasta difícil explicarlo. Claro. Pero es la realidad. Entonces ahí tenemos muchos compañeros, colegas que están... Porque el trabajo de nosotros consiste en andar mucho, recorrer muchos kilómetros. Nosotros hacemos limpieza de talleres, de empresas, pero también hay compañeros que los tienen que haber visto por la zona, con sus camionetas, con sus parlantes. Comprando. La actividad que nosotros hacemos ahora le estamos poniéndole un nombre.
Le queremos dar un nombre a la actividad, se llama minería urbana, porque en la actividad, al darle un nombre, ya tiene otro prestigio en la sociedad. Seguro. Y queremos poner en valor lo que es el ser un reciclador urbano, claro, o minería urbana. Es un trabajo que es noble con la naturaleza, es noble con la comunidad, es autosustentable, o sea que no necesitamos, o no se ha necesitado, por ahí sí se puede necesitar un poco de financiamiento. Pero se ha sostenido bastante bien durante muchos años. Lo único que no le hemos dado el nombre a la actividad. Entonces estamos tratando de darle un nombre a la actividad, claro, para que las personas, que son muchos, desde el muchacho que junta cartón con un carro hasta una camioneta que ve por la ciudad, somos ese grupo de personas que estamos haciendo una actividad que es importante. ¿Sabés qué? Pensaba que el esfuerzo que han hecho los compañeros en Buenos Aires, he visto las cooperativas que creó Juan Grabois, otra día Cristina estuvo en una, donde hay miles de trabajadores organizados haciendo minería urbana, como minería decís, urbana, es genial. Y creando fuentes de trabajo y creando dignidad. Me parece que está muy bueno que un compañero como vos pueda darle esa mirada desde ahí, desde el trabajo. Y lo otro que pensaba, que como ustedes bien pueden estar viendo el programa, estamos hablando con gente de la economía real, ¿sí? Son actores de la economía real. ¿Por qué lo digo y por qué lo marco tanto esto? Porque lo que nos propone el gobierno de Javier Milei es que miremos la economía virtual. Entonces nosotros tenemos que mirar en el celular cómo va la bolsa, cómo van los bonos, el dólar, si sube, si baja, el riesgo país. Nos tienen hasta acá con el riesgo país, que ahora bajó el riesgo país, entonces, y uno no ve en la economía real que esto se produzca en una mejora, sino todo lo contrario, se produce en un deterioro. Esto es lo que vos ves, Matías, con tus compañeros y tus compañeras de trabajo. Totalmente. ¿No? La economía real, ¿cómo viene? Totalmente, no, es, como te dije, el ejemplo del combustible. Pero pasa que, a ver, ¿cómo sería esto? Te dicen que el riesgo país bajó, el dólar bajó. Pasa que hay inflación en dólares. Claro. Los productos se inflacionaron en dólares, no es que bajó el dólar y los productos siguen al mismo precio. El caso del gasoil, por ejemplo. El caso del combustible, con un dólar comprabas, bueno, es un poco larga la cuenta, pero por ejemplo, hoy vehículos, camionetas que valían, no sé, $10.000, una camioneta para trabajar que hoy valen 17. O sea, bajó el dólar, pero el precio inflacionó en dólares. Exacto. Los alimentos, combustibles. Y nuestro trabajo, nuestra actividad, bajaron los precios reales. Pero sin embargo, uno va a comprar un hierro, una varilla de construcción, y no bajó. Subió, ¿no es cierto? Entonces esa rentabilidad que hay en el medio, alguien se la quedó, porque el dinero no desaparece. O sea, esa rentabilidad se trasladó de nuestro sector, no sé, a las energéticas que venden combustible. Una transferencia de ingresos. A Techín, no sé, a Pablo Roca puede ser, porque es el que produce acero acá en Argentina. Después tenés los intermediarios acá en Mendoza, que no son tantos, serán 3 o 4. Y hay algunos que la verdad que hacen cosas que están geniales, porque no le están comprando hierro a las empresas y le compran a los recicladores urbanos. Entonces priorizan el trabajo de la comunidad organizada sobre las empresas, y eso está muy bueno, habla muy bien de un empresario que haga eso. Pero bueno, como en todo rubro están los que defienden su interés también. Entonces cuando tenés el tema de la bicicleta financiera, de que cambian dólares, pasan a peso, hacen interés con peso, después vuelven a dólar y a un dólar más barato, entonces obviamente que eso daña la economía real, porque nadie quiere invertir un peso en el trabajo, lo invierten en un instrumento financiero, y eso es algo que es una conducta humana, podemos decir. No podemos enojarnos, porque si no sería ir al que si el gobierno se lo permite. Exactamente, porque si confiaríamos en que no, que lo humano nosotros tenemos que hacer, sería ir al supermercado y elegir el producto más caro. Sin embargo, cuando vamos al supermercado, ¿qué elegimos? Lo más barato. Claro. Entonces eso de que el Estado no tiene que estar para controlar las cosas, está mal el concepto. Porque pasa esto, se deteriora la economía, la gente especula y pone el dinero a producir interés y después comprar dólares y no lo pone a trabajar.
El problema es que en esa ecuación nos quedamos un montón de Todos argentinos afuera. Otra vez. Tercer bloque que sigue quedando gente afuera. ¿Cómo es esto? ¿Cómo funciona? Yo quiero que nos lo expliquen. Los libertarios se ponen en Twitter, dicen pelotudeces, hablan huevadas, qué sé yo, pero nadie explica estas cosas que explica el Matías, que explicaba la Verónica, que explicaba el Marcelo recién. Es decir, ¿cómo es que siempre hacen la manganeta y nosotros lo quedamos fuera? Y pasa que, bueno, para ellos la Argentina no cierra con como estamos. Sobra gente. Sobra gente, pero lo que a ellos les falta no es dinero, es poder. Porque hay cosas que se hacen y ya no es por también por ganar más dinero. Porque el dinero, hay empresas grandes, las que yo conozco, que ganan dinero. Incluso quizá ganaban mucho más con gobiernos peronistas. Ajá. Pero lo que han conseguido es ganar poder sobre las personas. Y eso es adictivo. Porque hay ejemplos en la humanidad Mirá qué bueno vamos a extremos, pero que no suene feo, pero los traficantes colombianos, porque hay películas de eso, lo digo, no sí. Es porque... Y los tipos tenían tanto dinero que hacían, compraban animales, porque ya el dinero no termina satisfaciendo, o sea, satisface en sí. Entonces lo que me parece a mí que es cuando vienen modelos así, tan perversos, lo que los empresarios grandes ganan es poder sobre las personas, sobre nosotros. No es toda la rentabilidad del dinero para ellos. Y ahí nos quedamos afuera nosotros. Ajá. Igual que lo que... El proyecto de poder. Sí, es de que te miren así desde arriba, o sea, no sentarte a la misma mesa con ellos. ¿Por qué no quieren que Aerolínea quieren que sea privada? Porque es un derecho que es para ellos. ¿Cómo yo me voy a sentar en un avión si eso no está pensado para mí? Y eso no tiene que ver con el dinero, tiene que ver con el poder. Ajá. De un estatus. Exacto. Claro. Creo que, porque de otra forma no lo entiendo. Sí, no lo entiendo porque hay empresas que ganaron muchísimo dinero siempre con los gobiernos peronistas y ganan menos dinero quizá ahora, pero apoyan a estas medidas. Entonces me da a pensar de que es algo perverso sobre el poder y no sobre el dinero. Yo lo traduciría, viste, cuando van al shopping ya no hay una familia de trabajadores Claro que no. al lado comprándose un celular al lado de ellos, o comprándose un celular igual que el de ellos mejor, sino que están solos disfrutando Claro. de su cuestión. Por eso decía el Marcelo que lo agarran a palazo en el campo de golf. Exactamente, ese es el ejemplo. Porque eso es beneficio de casta para ellos. Que vos vayas al shopping o podás subir a un avión. Eso es ser casta para ellos. Entonces ahí está la casta para Bien. ellos. Contra esa casta combate Bien. Milei. Matías, mostrá ahí en la remerita. Levantate un poquito. Eso, qué grande. Primero le vamos a mandar un saludo a todos los amigos y amigas del Movimiento de Liberación Nacional. Matías pertenece al Movimiento de Liberación Nacional, conducido por el compañero Martín Ayer, un amigo de Zona Crítica, que siempre ha estado, pero lo digo primero para saludar a los compañeros. Gracias. Y después también para que nos cuentes cuál es la mirada política tuya de todo esto. Un poco la venís diciendo, pero decir, como pyme, como gente que trabaja en la economía real, sí, y demás, ¿cuál tiene que ser la articulación? ¿Cuál tiene que ser la forma, el discurso político para dar vuelta y revertir esta situación? Yo creo que en el sector donde yo pertenezco, que es la recuperación de materiales, minería urbana, sí, todavía no me acostumbro bien a nombres nuevos, creo que hay sectores que es mi actividad, que somos los más castigados por estas políticas. Sin embargo, hay sectores que 7 de cada 10 lo han votado a Milei. Sí. Compañeros de trabajo, sí, de la misma actividad lo han votado a Milei. Pero creo que puede ser también que los gobiernos anteriores nunca pusieron el tema nuestro en agenda como una actividad a respetar, que es valorable porque es noble con la naturaleza, con la sociedad, con las empresas, es sustentable. ¿Se olvidaron de los trabajadores también? Nunca tuvimos un título nosotros. Yo de chico, por ejemplo, iba a la escuela y cuando había que nombrar el trabajo de tu papá, te decían ¿a qué se dedica? Y siempre me costó encontrarle el nombre. Mirá vos. Y te dicen ellos, ciruja, chatarrero, porque cartonero. tu familia es toda
Mi abuelo viene, de mi abuelo viene la actividad. Claro, entonces por eso tenía, Sí. viste que la Vero decía recién más temprano, lo que se nombra, ¿no? Sí. Y cómo se nombra, cómo hay un discurso político atrás de las palabras y los nombres. ¿No? Exacto, hay que ponerle un nombre a la actividad. Y vos decías que por ejemplo, en tu sector, los gobiernos peronistas se olvidaron, nunca los tuvieron en cuenta, digamos. No se tuvo en cuenta la actividad en la manera que se tenía que tener. Uh-huh. O sea, yo hablando con amigos que se dedican a la mecánica, ellos me dicen, sí, pero que en la actividad tuya hay muchos que son dañinos, que son esto, que son... Digo, mirá, en la mecánica hay muchos también que son igual, pero no se desprestigia la actividad. ¿Y en los bancos? También, pero la actividad no se insulta a la actividad. Claro. Bueno, nosotros lo que queremos hacer es impulsar esto. ¿Y en la legislatura? Toda actividad tiene su gente buena y su gente mala. Claro, digo. Pero la actividad nuestra, al no tener un nombre, sí, somos un poquito por cada lado. Entonces lo que queremos es ponerle un nombre a la actividad y que los compañeros de trabajo se sientan orgullosos y que sepan que están haciendo una actividad importante con la naturaleza, con la sociedad y sustentable sobre todo. Y cuando dicen minería sí o minería no, nosotros decimos sí, minería urbana, que es totalmente noble con la naturaleza y bueno, más como lo he repetido. Así que bueno, eso es la parte que queremos aportar. Pero qué bueno eso, porque viste que recién decía la Verónica, creo, esto de cómo va a ser o cómo van a ser las nuevas formas de resistir y de luchar y de tratar de dar vuelta a esto. Y vos estás diciendo, por lo menos en lo mío, que ya nos nombremos, nos reconozcamos y que la política nos reconozca con otro nombre, con otras características, ya estamos haciendo un avance fenomenal. Totalmente, ¿no? Porque lo que hay que ir es a la comunidad organizada. Ahí está. Hay que al final eras peronista. Soy peronista. Yo me di cuenta que soy peronista porque para mí lo más lindo, que la mayor satisfacción que una persona puede tener es dar trabajo. Es hermoso poder dar trabajo. Yo he tenido momentos donde he podido dar trabajo a muchas personas, muchas, 6 o 7. Y bueno, y eso la verdad que eso me ha llenado el espíritu. Y bueno, para mí peronismo es eso, es dar trabajo, es la felicidad del pueblo. Y ser un eslabón en la cadena que puede lograr eso es importante. Entonces yo creo que esto se da vuelta yendo a la comunidad organizada. Y hay muchos lugares como es mi actividad donde no se ha organizado nunca la comunidad. Mirá. Y hemos tenido gobiernos peronistas, pero creo que no se ha prestado atención ahí. Entonces todos esos compañeros que de cada 10, 7 votaron a Milei, cuando nosotros vayamos a la comunidad organizada, que es el trabajo y la felicidad de la familia, y ahí vamos a recuperar y lo vamos a dar vuelta a esto. Genial. Matías, ¿vos te acordás? Vos no estuviste. En San Rafael tuvimos una charla con el Martín y yo me quedé mucho con el testimonio, no me acuerdo el nombre, del muchacho que arreglaba motores, que hacía motores. Rebolloso. Rubén Rebolloso. Sí. Un capo de la mecánica, hacía motores, todo. Pero yo me quedé con algo que él dijo en la charla y que te lo quiero preguntar a vos. Él dijo, antes los trabajadores que trabajaban conmigo, apenas entraban, podían pensar en una motito si no tenían vehículo. Sí. Y después podían pensar en un autito o directamente saltaban al lote y a la casa propia. Y entonces Rebolloso decía, hoy alquilan todos, los que tengo todavía, porque varios los han tenido que dejar de trabajar. Y nadie piensa en el lote, ni siquiera piensan en la motito. ¿Cómo ves vos, como pyme, la situación de los trabajadores que trabajan junto con vos en este año de Milei? Mirá, vez pasada hablé con un amigo que tiene una gomería y me decía, hablábamos un poco de esto y me dice, no, que los pibes no quieren trabajar, que esto no quiere. Y yo le digo, ¿vos estás dispuesto a mentirle a un pibe? ¿Cómo? Sí, porque vos estás dispuesto a decirle que trabajando se va a poder comprar la casa. Si vos sabés que no es así. Y entonces la gente quiere trabajar. La pregunta es ¿por cuánto tienen que trabajar? Entonces hoy en día decirle
a alguien, a un joven argentino, decirle, andá, trabajá, andá por acá, que vas a tener tu casa en tanto tiempo, es mentirle. Como está esto, no es una mentira. No se va a poder comprar ni el lote, porque no hay trabajo industrial, no hay Estado empresario. Entonces tenemos que volver al Estado empresario argentino. Empresas estratégicas tienen que estar en manos del Estado. Ujú. A nosotros nos pasa con esto del hierro, que lo estamos vendiendo muy barato. Empresas así quizás tienen que estar tiene que estar el Estado ahí para defender el precio, porque esa rentabilidad Claro. alguien la tiene. Claro. Alguien ¿Sabes se qué? lleva esa rentabilidad. Pensaba en el Procrear, por ejemplo. Uy, Eso es una empresa del Estado empresario argentino, Bueno. ¿no? Porque es poniendo plata para que el trabajador pueda tener su casa y ahí compran hierro, te compran hierro a vos, ¿no? capitalización del trabajador. Ahora, compararlo con los créditos UVA. Una estafa. Entonces, está todo tan evidente que parece mentira que estuviéramos hablando de esto. ¿Qué pasó en el medio? ¿Por qué estamos hablando de esto si estaba todo a la vista? ¿Será un golpazo que nos teníamos que dar para aprender? ¿Vos crees que puede ser por ahí? Yo creo que muchos argentinos nos fuimos emboscados por este tipo y que la realidad, que es la única verdad, no creo que haya que confrontar entre los argentinos, decir, no, vos porque votaste, no, hay que sacar eso, hay que proponer ideas, reemplazar la agresión por la idea, lo dijo el general. Y creo que de ahí tenemos que ir a la comunidad organizada, los clubes de barrio, sociedades de fomento, los sindicatos. Sí. Creo que así, hacer comunidad, integrarnos en la comunidad es lo que puede contrarrestar esto que quieren hacer. Yo lo escuchaba al compañero hablar sobre los jubilados. Sí. Y es perverso porque lo que quieren hacer, para mi entender, con las personas adultas mayores, es bajar la edad de vida. Porque antes las personas vivían hasta los 70 años. Hoy viven hasta los 80. Y está bien, porque eso es 80 o más, y con buena calidad. Entonces quitan medicamentos, no por el corto plazo de ganar unos puntos en el PBI. Es porque vuelvan esas enfermedades que a las personas las fulminaban a los 65 años. Entonces, de esa manera ellos creen que van a poder sostener el sistema que sea sustentable, teniendo menos trabajadores pasivos por trabajadores activos. Entonces, Todo terrible. es plata. Todo es plata. Todo con el valor del dinero en sí mismo. Poner el dinero como el fin en sí mismo. Entonces eso, Vamos para atrás. y la verdad que quitar medicamentos para que las personas se pagar mueran deuda. antes, Sí. se mueran antes, o sea, es No entra en la un cabeza. plan del demonio. No entra en un plan del demonio. No, entra No en la hay otra cabeza. explicación. No entra en la cabeza. No por nada lo hemos nombrado otra vez a Francisco. Este es un plan del demonio. Este es un plan del demonio. Guarda. No le encuentro otro nombre. Matías, te agradezco muchísimo Gracias. por haber venido. Le mandamos un saludo al amigo Francisco Martí, que no lo hemos nombrado. Sí, También para otro. Fran. Somos un montón en Zona Crítica. Mire, si usted se pone a ver, somos un montón los que salimos y demás. Y todo eso, y también el mensaje que nosotros queremos dejar hoy, es que la salida es colectiva. Recién lo decía el Matías, con comunidad, el comunitarismo organizado, y la salida es colectiva, buscando las nuevas formas, decía Lavero, buscando nuevas formas, buscando por dónde vamos a ir y demás, pero en grupo, entre todos. Nadie se salva en una comunidad que no se realiza, nadie se realiza en una comunidad que no se realiza. Esas son las cuestiones que me parece que tienen que ser la guía para poder salir de esta situación. Y esto también hay que anotar, ¿no? Los compañeros peronistas y las compañeras peronistas hoy salió una fotito muy esperanzadora entre Cristina, Massa y Kicillof. Tendrían que haber más dirigentes ahí. Tendrían que estar los cordobeses, tendrían que estar los salteños. No sé si tendría que estar el de la valija porque no da, ¿no? Pero
Digo, estas cosas que tenemos que mirarnos también, pero sumar, buscar colectivamente, buscar nuevas formas, buscar el abrazo, acompañar a los jubilados, acompañar a los compañeros de la minería urbana, acompañar a las mujeres cuando se sienten tan atacadas por estas políticas, acompañar al otro. La Argentina de sus peores momentos salió en grupo. ¿Ustedes recuerdan el argentinazo que decía en el 2000-2001? ¿Cómo se salió? Con las asambleas. Después Kirchner lo transformó en política. De la dictadura se salió con los organismos de derechos humanos y con las luchas sindicales. Y con el radicalismo puesto, por ejemplo, como gran expresión política argentina, puesto al servicio del pueblo argentino. Digo, de todas las crisis y de todos los ataques que estos tipos nos vienen haciendo y que tienen una gran, esto también lo quería decir yo para terminar el programa, una gran articulación internacional, porque no es casual los alineamientos internacionales que hace Milei, salirse del BRICS, aliarse con Estados Unidos, con Israel, para perpetuar un modelo imperial, un modelo donde nosotros somos colonia, proveedores fundamentalmente de trabajo, porque lo que buscan es el trabajo argentino y también, por supuesto, los recursos naturales. En este planteo y en esta disyuntiva histórica que nos encontramos, me parece que entre todos nos tenemos que convocar a hacer una razón colectiva, decía uno de los invitados acá hace unos días, el Juan Di Paolo, que ya va a salir, construirla y construir la política colectivamente otra vez. Gracias, Matías. Gracias, Rodrigo. Y a ustedes, gracias por estar ahí. Capo Roberto Rey ahí haciendo estas maratones de la palabra y de la imagen. Y gracias a todos ustedes por estar ahí. Y nos encontramos en la próxima edición que nos encuentre en YouTube. Chau, suscríbanse, por favor, de nuevo. Y pongan me gusta. Chau, nos vemos.